Dios lo bendiga mucho para todas las personas que ven este pequeño videito. Que tengan un buen día de muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles una pequeña enseñanza sobre la paga del pecado. Empezamos. Pero antes de esto quiero recalcar que este mensaje va en lo general. Me refiero a los cristianos como también a los inconversos. Sabemos nosotros como ser humano, sabemos de la conciencia buena como también la conciencia mala. Y la conciencia mala proviene del enemigo de Dios, el tentador, el diablo. Y lo bueno es cuando nosotros nos dejamos llevar por lo bueno de Dios, porque todo lo bueno es de Dios. Mas el adversario es el que ha puesto al mundo entero para hacer cosas malas, y que el adversario es el creador del pecado. Por su rebeldía, por rebelarse contra Dios, entonces él sembró el pecado, y a base de sus pecados quiere contaminarnos a nosotros. Por eso que nosotros como persona tenemos que saber que hay una conciencia mala como también la conciencia buena. Lo que proviene de lo malo, vuelvo a repetir, es del enemigo de Dios, o sea, el diablo, el enemigo de nosotros, el creador del pecado por su rebeldía. Y es por eso que nosotros como seres humanos sabemos lo bueno y lo malo. Pero ahí va la pregunta, que nosotros, como realmente nuestra naturaleza Dios nos creó a imagen y semejanza a Él, porque de niño fuimos con un corazón humilde, como un ángel. Pero el enemigo, como no perdona, pues pone las cosas que trabaja en la conciencia, y a pesar de uno siendo niño, me refiero, el niño por su naturaleza, y a partir de 7, 8 años, en su molestia puede, sin saber haciendo, puede arrancar las plantas, y ahí va sembrando las cosas malas de esos poquititos. Y es así donde el enemigo de Dios es psicológico mental, que lanza a través de la conciencia cosas negativas. Pero acaba la pregunta, que nosotros como ser humano sabemos cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuál es lo correcto de hacer o no hacer, porque por naturaleza nosotros somos libres de albedrío, le describe la Biblia Sagrada. Sabemos por eso cuál es lo malo, cuál es lo bueno, ya que el tentador, desde el inicio de las primeras personas de Adán y Eva, lanzaba las primeras tentaciones, y así se fue sembrando más el pecado y el pecado, hasta las nuevas generaciones, cuartas generaciones y etcétera. Por los pecados que ahora se han multiplicado más y más, y nosotros como personas ya debemos saber cuál es nuestro error. Yo sé que tú tienes tu error, pero solamente tú sabes cuál es tu error, porque cada ser humano, cada persona tiene una debilidad. No sé cuál sea tu debilidad, que trata de cambiar pero no puedes. Cada persona tiene una debilidad, me refiero un defecto. Y obviamente yo no te voy a preguntar cuál es tu debilidad, solamente Dios sabe de ti, pero cada persona tiene una debilidad, una tentación, un pecado que no quiere hacerlo, pero le hace. Que quieren salir de esas barreras, pero no pueden. Y por esos motivos que cada persona ya sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero yo quiero decirte
que la respuesta de todos esos actos de pecado no es nada bueno. Yo le voy a compartir un texto bíblico para que ustedes se lo graben en su mente. Veamos. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de él que comas ciertamente morirás. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso que, y a base del pecado de Adán y Eva, se podría decir por la desobediencia, por dejarse engañar por la serpiente antigua, que lanzaba las tentaciones, hablándole bonito, pero de ahí le trabajó psicológicamente Adán y Eva y decayeron por el pecado. Por eso que ese enemigo, ese adversario, siempre no va a parar de trabajar. Basta de que a una persona le tenga en derrota, atado con sus pecados, ya que ese enemigo quiere enredarlo espiritualmente con el pecado para que una persona no trate de salir de esas cadenas negras del pecado, ya que su mayor plan del enemigo es que el ser humano esté con él en la condenación eterna y que no quiere que vayamos a la salvación eterna. Ese es el plan del enemigo, que quiere robarnos y destruir las almas de cada uno. Por eso que no es bueno que el ser humano comience a actuarse con el pecado. La Biblia Sagrada dice que el enemigo, o sea, el enemigo de Dios, el enemigo de nosotros, se disfraza de ángel cuando es tinieblas. Y es por eso que ese enemigo le hace engañar a las personas por el pecado, diciéndole el pecado, es como decir, transformándole como un gusto, como decir, como un gusto de azúcar, que la persona se deja engañar, que dice, ah, qué bacán, pero en el momento que cuando ya lo uso ese pecado, se comienzan a lamentar. ¿Por qué? Porque ese pecado es así, donde el enemigo le lanza primero como sabor de miel, pero cuando es amargo. Por eso que el ser humano tiene que descuidarse de esas cosas, porque cada persona sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Como le dije el texto bíblico, porque la paga del pecado es la muerte. Es muy importante que el ser humano trate ya de salir de esas mentiras donde el enemigo le lanza esos pensamientos. Recuerda que el Todopoderoso nos ha advertido que debemos estar velando y orando. Recuerda que el Todopoderoso nos advirtió que solamente en Jesús hay vida, salvación y vida eterna. Es muy importante que el ser humano comience a renunciar de esos pecados para que sea una nueva persona, una nueva criatura, una nueva persona purificada mediante el Espíritu Santo. Y así diga chao a los pecados y comienza a cambiar su nueva mentalidad, sus nuevos pensamientos, y siga hacia el camino de Jesús. Porque si no logramos salir de esas ataduras de maldición que nos tiene atado el enemigo por los pecados, entonces vamos a seguir simplemente atrapados por sus maldiciones.
Y por más que el ser humano haga fuerza, por más que le promete a la mujer de su vida, mi amor, te prometo que voy a cambiar, con sus fuerzas, con sus bocas, no va a poder cambiar. Porque así son las cosas, porque el único que cambia solamente es Jesús. Pero esas cosas tienen que tomar un arrepentimiento de verdad, con quebrantamiento, lloros, lágrimas. Pero si hablamos solamente de boquita, solamente estamos soltando bla bla bla, nada más. Recuerda que el ser humano, todo depende de la persona, de renunciar ese pecado. La decisión solamente es de cada persona. Si uno quiere cambiar, pues hazlo, cambiar. Si uno no quiere cambiar, pues depende de la persona. Pero en lo cual todos sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Porque el enemigo, su tarea del enemigo es que nunca va a parar hasta el último minuto de las vidas, porque el enemigo viene a robar, matar y destruir. Quiere robarnos la felicidad de cada uno de ustedes, porque el enemigo sabe que hay un Dios, un Salvador. Hasta el enemigo sabe que hay un Dios, que hay un Dios poderoso, que hay una solución para que uno puede obtener la salvación y la vida eterna. Pero el enemigo no va a parar hasta que la persona decaiga en pecado. Por eso que el enemigo nos odia tanto. Él se disfraza, y como lo dije antes, se disfraza como angelito cuando es tinieblas. Él trabaja psicológicamente en los pensamientos, a través de las conciencias. Lanza espíritu de problema, espíritu de chisme, espíritu de mentira, espíritu de celos, espíritu de contienda, espíritu de fornicación, de avaricia, adulterio, etcétera, etcétera. Donde lo cual al ser humano que le gusta el pecado le va a agradar, porque el enemigo así es donde actúa, lanzando, engañando a la mente humana, diciéndole, el pecado qué bonito, como le dije antes, le engaña como un sabor de miel, cuando realmente es amargo, sabor amargo. Y es así, el enemigo es bien psicológico. Por eso que la Biblia se describe el sabio de mentiras. Él es un psicológico mental. Así como engañó, vuelvo a repetir, como le engañó, tentó a Adán y Eva. Porque la paga del pecado es la muerte. Aquí no hay nada para decir, no, pero ese pecado que hizo tal hombre es más fuerte que mi pecado no es nada. Para Dios, pecado es pecado. Para Dios, todo el pecado es lo mismo. Sea lo que tú digas, mi pecado más chico que aquel matón, para Dios, pecado es pecado. Para Dios es todo igual. No hay ni uno, ni más, ni menos. Por eso que es muy importante, y este mensaje va en lo general, vuelvo a repetir, para los cristianos como también en los inconversos, también cristianos. Si vas en la iglesia, ya basta de murmurar, ya basta de criticar al hermanito, ya basta de chismear, ya basta de hablar todo a las espaldas, porque hay un Dios todopoderoso que está viendo, y ese es pecado enorme. Si tú obtuviste ya el arrepentimiento, pues sigue continuando buscando más de Dios mediante el Espíritu Santo. Llénate más del Espíritu Santo, pero no manches tu templo, no manches el templo de Dios con chisme, murmuraciones, enojos, críticas. Ya basta de esas cosas, que realmente ya compórtate como un cristiano y busca ya la santidad. Ama al hermano,
si quiere consejo, aconséjalo, pero no lo dé la espalda, no lo murmures, no digas que feo predica, no, que feo canta. No diga esas cosas, más bien, dale aliento de vida, ora por el hermano, por la hermana, y es ahí donde se reconoce el verdadero amor, la sinceridad, el humilde, porque Dios todo lo está viendo, a Dios lo que le importa más es el corazón. Así que aprendamos a ser sinceros, reales, y llenémonos de santidad y busquemos más del Todopoderoso. Seamos un ejemplo, porque la paga del pecado es la muerte. Les voy a compartir otros textos bíblicos. Veamos. Y en Santiago capítulo 1 versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Y en Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte su rostro de vosotros para no escuchar. ¿Te das cuenta la palabra del Todopoderoso? Así que nosotros debemos aprender ya de escuchar por lo bueno. Ya no escuchemos lo malo, cosechemos ya lo bueno para comenzar, para que actuemos ya para el bien, porque hacer el bien contagia, pero si tú haces lo malo, vas a contagiar a los amigos, a la familia incluso, y lo vas a llevar sin darte cuenta al camino del pecado, metiéndole más pecado, porque realmente eso contagia. Por algo la Biblia no se puede equivocar. Júntate con sabio, sabio serás. Si te juntas con necio, ¿qué dice la Biblia? Necio serás. Es muy importante que nosotros debemos ya de renunciar a ese pecado, porque el motivo en sí del pecado no es nada bueno, porque el pecado, vuelvo a repetir, le reinventó el enemigo de Dios por rebelarse con el Padre Celestial. Y ese es el autor principal, el enemigo, el diablo, el Shatuco, el Satanás, la serpiente antigua, es el principal del pecado. Y por eso que esas tentaciones, esos pecados, lanza a las personas a través de la conciencia. Por algo Todopoderoso nos dicen: hay que escudriñar la palabra para que seas sabio, inteligente, prudente. Leamos la Biblia para que tengamos el entendimiento. Recuerda que ese enemigo no va a parar hasta el último minuto, porque ese enemigo nos quiere robar la felicidad. Le voy a compartir otro texto bíblico. Veamos. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque solamente Jesús nos pueda perdonar nuestros pecados y nos pueda remover en una nueva persona, una nueva criatura. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que han dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.